amigos? Bienvenidos al programa Esto es Ventas con Luis Beire. La función de ventas representa la fuente de generación de ingresos de los cuales se generan los recursos para el resto de la organización. En nuestro programa le mostraremos las principales tendencias, herramientas y prácticas para mejorar la productividad en las ventas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy estratégico para la redundancia, que es pensamiento estratégico, brújula de las decisiones en ventas. Tendremos como invitado a Edison Medina. Edison es un consultor con muchísima experiencia en gestión estratégica de la información, es docente de la Escuela de Posgrado de la UPC. Buenos días, Edison, te damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Edison? Hola Lucho, qué gusto, un placer estar contigo. Buenos días a todos. Muy bien, Edison, cuéntanos un poquito, eh, ¿en qué consiste el pensamiento estratégico y cuáles son los beneficios? ¿Cuál me dirías que son los beneficios? Todo el mundo escucha hablar de pensamiento estratégico, visión estratégica, suena bonito, ¿no? Pero ¿podrías un poquito desmenuzarnos estos conceptos? Sí, por supuesto. De hecho, efectivamente, muchas veces se confunde inclusive con lo que es el planeamiento estratégico, que es lo que se conoce tradicionalmente. Pero definitivamente el pensamiento estratégico precisamente está orientado a lo que es dar esta capacidad al ejecutivo o la ejecutiva en el marco realmente de cualquier área transversal en la organización y en puntual aquí a las ventas, al área comercial, para que logremos lo que todos queremos, ¿no? Vender más. El asunto está que buscamos probablemente muchas veces impulsar prácticas muy tradicionales y esperar así más ventas. Cuando claramente tenemos que cambiar de hábitos. Y el pensamiento estratégico te da esas Ajá, capacidades precisamente para que refuerces la toma de decisiones en la línea de lograr esto que esperamos todos, ¿no? Un mejor resultado económico. Y hay varias situaciones que aquí tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo un pensamiento crítico, cuestionador, el ser curioso, sistémico, disciplinado, varios aspectos que el pensamiento estratégico te propone. La finalidad suprema es que efectivamente generemos esto como un pilar fundamental, beneficios, beneficios, beneficios tangibles. Aquí buscamos un incremento de ventas, buscamos que un cliente siga casualmente comprándote, buscamos una optimización interna, buscamos inclusive desde la óptica de un emprendimiento particular que este sea obviamente también diferenciador en el mercado, ¿no? correcto. Entonces estamos hablando, al hablar de un cambio de ámbito, estamos hablando de hablar un cambio de chip, ¿no es cierto? Un cambio de chip que es súper importante porque si no seguimos haciendo lo mismo que hemos seguido hacer y no nos da una brújula para tomar nuestras decisiones, ¿no? Totalmente. Totalmente, Lucho. Y me permito, por ejemplo, fíjate, comentar cómo claramente cuando hemos impulsado estas prácticas siempre comerciales, hemos tenido la oportunidad de estar trabajando acá en el Perú con tres empresas del sector automotriz, por ejemplo. Y hay un caso bien interesante de comentar aquí como para ilustrar precisamente ese tema de impulso del pensamiento estratégico, que nos lleva a ser curioso, que nos lleva a utilizar inteligentemente la información Ajá, y demás, ¿no? Fíjate que hace unos años recordaremos todos aquí esta famosa película Cars, ¿no? De Rayo McQueen, el autito rojo. ajá, Y la marca de ese autito es Chevrolet. Chevrolet. Chevrolet, por estrategia mundial, marca mundial, tiene una estrategia que llaman la tradición. O sea, si el abuelito tenía un Chevrolet, el hijo tenía que tener un Chevrolet y el nieto tenía que tener un Chevrolet. Y bueno, hacían mucho, evidentemente, en Chevrolet para que se mantenga esto que llamaban la tradición. Pero acá en el Perú no pasaba eso. Y no pasaba eso por una sencilla razón. Los datos de contactabilidad de los clientes estaban súper desactualizados. Y eso claramente era un obstáculo para que vayamos a impulsar una práctica comercial que busquemos siquiera que el hijo compre un Chevrolet después, ¿no? Entonces lo que pasó aquí es que el gerente de la unidad Chevrolet, de la empresa que comercializaba Chevrolet en ese momento acá en el Perú, escucha esto internacionalmente del éxito de la película a nivel global y todavía no se había estrenado en Perú, ¿no? Y de pronto le propone al papá gerente, oye, hagamos un preestreno de la película Cars acá en Perú y aprovechamos para que llenen formularios casualmente con datos todos los clientes que vengan y después las campañas futuras pues, estén más sustentadas, ¿no? Con mayor evidencia, con datos más actualizados. Bueno, a papá gerente no le pareció buena idea. No se podemos gastar plata en eso, ni hablar, anda a sala de ventas, ahí se vende, ¿no? Autos, siguiendo la tradicionalidad, ¿no? Bueno, el gerente de la unidad Chevrolet parece que había soñado con este tema y la semana siguiente vuelve a la carga, ¿no? A insistirle con la idea de hacer un preestreno con la película Cars, todo gratis, gaseosa gratis, canchita gratis, y aprovechan para actualizar los datos de los clientes, ¿no? Insistió tanto que papá gerente le dijo, ok,
lo hacemos. Pero bajo tu responsabilidad, o sea, con amenaza todavía. Lo Así pasa. hicieron, Lucho. Lo hicieron. Y sabes que no solamente actualizaron una gran cantidad de datos porque se abarrotaron la sala, fue un éxito total, sino que además se vendieron una buena cantidad de autos en esa temporada. Papá gerente después lo quería besar al hombre. A lo que voy es que muchas veces a esas prácticas distintas que van casualmente, probablemente cuestionando lo que hacemos siempre, la tachamos, le cerramos la puerta. El pensamiento estratégico está ahí, a desarrollar una visión global, holística, integradora, a ser curioso, a probar, a impulsar prácticas que probablemente, fíjate, en otros lados se han hecho, pero que no las ejercitamos aquí, porque estamos acostumbrados a seguir con lo mismo, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Porque esa visión holística te da el level, ¿no es cierto? El nivel, ¿no es cierto? No puedes tomar buenas decisiones si no tienes una visión holística. Tienes que subir al balcón y ver desde el balcón el campo de batalla para tomar decisiones adecuadas, ¿no? Bien, entonces, pero vámonos a los componentes del planeamiento estratégico. ¿Cuál es el proceso? ¿No es cierto? Ok, es importante digamos, el pensamiento estratégico porque nos da una visión holística, nos da una visión global, ¿no es cierto? Nos da una perspectiva que nos va a marcar la toma de decisiones. Ok, pero ¿y cómo llego a eso? ¿Cuáles son los componentes del pensamiento estratégico que nos podrías explicar como parte de este proceso? Ok, correcto, sí. Mire, los componentes son muy delineados. El primero ya lo veníamos comentando. El primero es totalmente esa visión global. Esa visión de helicóptero, esto de ver el bosque y no el arbolito, sino que fíjate esta visión holística que quiere decir en el día a día cómo la decisión que alguien toma en el área comercial, en el área financiera, en el área de recursos humanos, ya no tiene un impacto, obviamente, solo en el área comercial o en el área independiente, ¿no? Sino tiene un impacto a nivel organización. Y es muy importante cultivar esa práctica porque todavía seguimos viendo alcances muy acotados, ¿no? Muchas personas que creen que son comerciales CA, recursos humanos SA, cuando claramente somos organización y esto hay que impulsarlo. Aquí, a su vez, la visión global se suma a lo que es el pensamiento crítico y creativo. Claramente, en estos tiempos necesitamos ser creativos, pero no con la óptica simplemente de requerirlo, ¿no? De una ilusión, sino de sentar la base para que esto pase. O sea, esto no es muchachos, de mañana somos creativos, ¿ah? Así no funciona el asunto. O sea, claramente tenemos que impulsar prácticas metodológicas, espacios, infraestructura, momentos, adoptar metodologías de estos tiempos, ¿no? Metodologías ágiles. Eso casualmente, visión global, pensamiento crítico y creativo. Y lo tercero, muy importante, Lucho, es el manejo de información. Estamos en una era claramente pues de información. Información que te da sustento, información que te da evidencia, pero información hoy que te permite generar, oído la música, ventajas competitivas. O sea, claramente hoy estamos en una era donde las transformaciones digitales son el nuevo escenario. Claramente la transformación digital ha venido para quedarse, es la nueva cancha en la que nos toca jugar los partidos, y precisamente lo que diferencia la transformación digital de otros procesos de cambio que han habido en la historia son los datos, que se convierten en información, conocimiento, decisiones, ¿no? Pero encontramos todavía muchas organizaciones que no confían en los datos. Claramente nos falta mucho trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces son estos tres aspectos que a tu pregunta, Lucho, tenemos que trabajar. La visión global, el pensamiento crítico y creativo y precisamente el analizar la información. Esa información que se vuelve hoy en un pilar fundamental, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Visión global, dices, ok, ¡guau! Ves el bosque, pero no ves el árbol. Luego, capacidad creativa, un pensamiento creativo y creatividad, ¿no es cierto? Pensamiento Crítico crítico, y perdón, y creativo. creatividad, ¿no es cierto? Sí, Analizar y ver, qué bueno soy, no, qué puedo hacer mejor. Y la creatividad debería partir sobre una cultura de valorar la diversidad, ¿no es eso? Y no solo, o sea, valorar la diversidad, porque una ensalada, pues en una ensalada tienes la lechuguita, tienes el tomate, tienes el aceite, todo eso hace una buena ensalada, ¿no? No solo lechuga, no solo tomate, y no solo no somos buenos en todo y sobre todo el hecho de aceptar puntos de vista va a ayudarnos a inmiscuir y empoderar a la gente que está alrededor nuestro, ¿no? Y el manejo de la información, ¿no? Algo tan importante que me estás diciendo, ¿no? Y la información genera conocimiento y el conocimiento te ayuda a la toma de decisiones. Y si no, son toma de decisiones inadecuadas que no la podemos trabajar, ¿no? Pero yendo a este tema que está claro, ¿no es cierto? ¿Qué barreras encuentras tú en las organizaciones
digamos, para que esto se plasme, para la ejecución, para ejecutar las estrategias. Tienes barreras en cuanto a, o impedimentos o restricciones en cuanto a personas, eh, los recursos te juegan en contra, o la comprensión de la estrategia. ¿Qué porcentaje de la gente que está abajo de la pirámide entiende la estrategia? ¿No? Son una serie de barreras que estas cosas no funcionan por decreto, ¿no? ¿Qué hacer con esto? ¿No? Y mira, necesitamos agallas, tenacidad, persistencia, lucho. Estamos en un proceso en este momento, digamos, de transitorio en el que tenemos algunos directivos, quizás muchos, con pensamientos bastante tradicionalistas, donde claramente pues vamos a la oficina, presionamos play y todo funciona. Sacarlos de eso cuesta mucho, poner la palabra cambio en la pizarra, te tiembla todo, pero tenemos también toda una generación nueva que ahí sí son críticos, cuestionadores y van en una, ¿no? Entonces ahí casualmente tenemos ya a futuro un escenario donde va a haber mucho más atrevimiento, mayor tenacidad en ese sentido, ¿no? Y precisamente veníamos comentando hace un par de minutos la obligatoriedad que el pensamiento estratégico te lleve a ser crítico, cuestionador, ¿no? Y necesitamos, por tanto, ese insumo que lo encontramos como una barrera, efectivamente, porque hay quienes te dicen, no, 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 pero así nomás, se sigue haciendo como siempre, ¿no? Y solamente en el marco del manejo de la información, Lucho, es importante remarcar que he tenido la oportunidad de ir a empresas y organizaciones públicas donde entre áreas no solamente no se comparten datos, sino que no les interesa compartir datos. Entonces imaginen ustedes cómo yo puedo venir alegremente a implementar esto cuando claramente pues no les interesa siquiera compartirse datos. Cuando estamos en un contexto donde la transformación digital te exige ser una organización basada en datos, una organización como hoy viene mencionando mucho, data-driven, pero no es una persona data-driven, no es un área data-driven, es una empresa data-driven. Y para eso tenemos que cultivar una práctica de ese tipo. Entonces necesitamos, número uno, estos directivos convencidos de estas prácticas para que irradien esto a la organización. Y esa, si se quiere, es la principal traba que encontramos, ¿no? Necesitamos casualmente impulsores para que esto se dé. Y los resultados están ahí. Hay muchos casos de éxito en el mundo donde claramente el trabajar con este sentimiento crítico, cuestionador, proponer procesos mejorados hoy hacia el cliente para generarle una experiencia favorable, oye, punto para ti. Esto te va a generar mayor venta, mayor retorno al cliente y demás. Si tú utilizas la información estratégicamente, buscando esa reiteración de compra del cliente, elevar el ticket por medio del cliente, oye, punto para ti. Pero claro, si seguimos con las prácticas de siempre, oye, no vas a lograr eso. Estamos en un X%, un poquito por ciento de incremento y estamos contentos con eso. La pasamos bien aparentemente con eso. El día que demuestres a esos directivos que esto puede ser sustantivamente mayor, oye, la cosa cambia. La cosa cambia, ¿no? Entonces tienes que cambiar de hábitos para que eso pase. Está dicho que si seguimos con lo mismo, no vamos a lograr un salto importante. Hay las barreras que tú decías, efectivamente, que venía mencionando de los directivos. Hay que, evidentemente, propiciar también, ahora que hablamos de los datos, una infraestructura interna, tecnológicamente hablando, que permita que el dato viaje de una manera correcta, ¿no? Y aquí lo que aspiramos en el manejo de la información como un apoyo decisivo a la toma de decisiones es que la información correcta llegue a la persona correcta en el momento correcto. O sea, a un clic o dos clics de distancia, esté esa información que te permita a ti apoyar esa decisión. Pero si recién la vas a pedir al área de tecnología y te va a llegar en horas, días, semanas, pues ya perdiste la oportunidad comercial, pues, ¿no? Y en esa línea, les quiero compartir una anécdota aquí. Febrero 2020, un mes antes de comenzar la pandemia, estábamos con un banco de primera línea acá en Perú y una persona del área comercial me decía, mira Edison, hace poquito yo tuve que lanzar una campaña comercial y necesitaba una información que sustente esa campaña comercial. Yo no la tenía. Yo sabía que en el banco existía, pero yo no tenía acceso a esa información. Tuve que pasar, oído la música, un proceso burocrático interno para disponibilizar esa información. Y uno cuando escucha esta palabra burocracia, creería que solamente está presente en una entidad pública. Oye, pero claramente aquí pasaba en un banco de primera línea. Estamos obstaculizando el acceso a la información. Es un harakiri esto, ¿no? Porque si tú quieres un buen resultado comercial y le estás obstaculizando el acceso a información que te permita sustentar mejor esa campaña comercial, bueno, imagínense, no estamos generando obstáculos, barreras como las que tú mencionas, Lucho, precisamente por este manejo muy tradicionalista, muy de temores, se pueden llevar la información y demás, ¿no?
Bueno, supera eso. Hay evidentemente políticas internas para trabajarse ahí en ese sentido, pero hay que avanzar, ¿no? Confianza, ¿no? Es Sí, también falta de confianza de muchos ejecutivos. Dicen, no, ¿para qué le voy a dar información si de repente se esta la lleva. persona va a quitarme el trabajo, ¿no? Y debe ser lo contrario, porque la idea es ayudar a tu gente para empoderarlos y para que tú tengas más tiempo y tiempo de calidad para tomar decisiones, ¿no? Sí, Y sí, es sí, al sí. revés, ¿no? Totalmente, Lucho. Y mira, permíteme agregar ahí a esto que tú bien comentas, porque hay mucha referencia, y esto no lo digo yo, está escrito, que en la región, por ejemplo, hay mucho directivo que no le queda bien el hecho que se establezca un manejo de pensamiento estratégico a todo nivel en la organización. Por esto que tú adelantabas, de repente ese ejecutivo intermedio, oye, comienza a tomar decisiones con esa visión holística, integradora, con mucha creatividad, con mucho sentimiento crítico, y efectivamente le puede serruchar el piso según su óptica. Cuando la óptica es que, oye, si esto lo establecemos a todo nivel, van a generarse mejores decisiones en la empresa y vamos a tener mejores resultados, ¿no? Esa es la óptica, pero Claro, definitivamente frenamos, ¿no? claro. Vamos un poquito al detalle, Edison. ¿Qué competencias crees tú que debe necesitarse para poder gestionar una organización comercial con pensamiento estratégico? Bueno, fíjate, lo venía sutilmente comentando en la explicación, pero sí, ser sistémico, tener la mente abierta, ser curioso, disciplinado, son algunas de las competencias que se exige aquí. Y llama la atención, fíjate cómo venimos escuchando una serie de prácticas a nivel global y que quisiera ilustrar esto con un ejemplo, porque realmente el manejo de datos se ha convertido ahora en una necesidad en nuestras organizaciones. Pero esperamos nosotros, y eso también tiene que ver con nuestras prácticas idiosincráticas y culturales, que otros lo hagan para copiar la idea, cuando lo que necesitamos es desarrollar una competencia analítica, o sea, brindar casualmente esta competencia transversalmente en la organización, ¿ah? No solamente en el área comercial, sino transversalmente, para que hayan personas que identifiquen una oportunidad en su empresa que le permita generar valor utilizando inteligentemente los datos, ¿no? A eso vamos. Hoy, fíjate, todavía tú como nosotros, todos seguimos recibiendo hoy acá en la casa, hoy llamadas, correos, mensajes de texto, por productos, servicios que no queremos. O sea, está pasando con regularidad. Cuando claramente Ah, eso tiene que estar mucho más dirigido para propiciar una mayor intención de compra, ¿no? Bueno, correcto. fíjate, rapidito les comento una anécdota. Allá por el año 2018 me llegó a mí una experiencia personal, ¿eh? Me llegó a mí un correo electrónico de un banco acá en Perú que me decía, Edison, tenemos para ti 35% de descuento en el próximo Ya concierto. tienes aprobado un crédito, ya está, ya. Solo falta la firmita. No, pero mira lo que decían, ¿ah? Tienes 35% de descuento para el próximo concierto de Maluma en Lima, Perú. Oye, si me conocieran, yo no estoy alineado a ese concierto, pues no tengo nada contra el artista, pero yo no estoy alineado, no soy candidato para ese concierto. Fíjate que el año pasado, junio 2022, Lucho, mismo banco, ¿ah? Pandemia en el camino, cuando uno dice ya aprendieron y demás, bueno, mensaje de texto. De ese mismo banco ofreciéndome un producto. Si yo tomaba el producto, casualmente me decía, ingresaba un sorteo, perdón, por 2 entradas al concierto de octubre 2022 de Bad Bunny. Oye, claramente no sé si me he visto cara reggaetonero, no sé qué cosa, pero yo no estoy alineado a ninguno de los dos, ¿no? ¿Dónde está la personalización que el mundo de hoy demanda? O sea, están los ¿Verdad? datos ahí, pero no me conocen. Si me conocieran, oye, claramente no se atrevieran a invitarme con estas promociones, ¿no? Pero sí hay muchas personas a las que les quedaría mejor esta promoción, ¿no? Hoy estamos en condiciones en esta área digital, Lucho, por ejemplo, imagínate tú entras al blog de un supermercado y de pronto hay una sección de recetas y le das like a una receta. Al día siguiente vas a ingresar a uno de los locales del supermercado y en la puerta hay un código de QR para que, digamos, tú lo pases y sepan que tú estás adentro. Estás en el local y de pronto a los pocos minutos te llega un mensaje y te dice, estimado Lucho, tenemos para ti 40% de descuento en todos los insumos de la receta que le diste like ayer en nuestro blog. Esa es personalización. Y eso Claro, propicia una mayor intención de compra. O sea, claro. eso no se ha perifoneado. Ha llegado a tu celular de una manera muy personalizada. ¿A partir de qué? De un insumo. Y ese insumo fue un bendito like, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante porque las empresas comienzan a trabajar así, propiciando lo que decíamos al inicio, ¿no? Y lo que todos queremos, más ventas. Todos queremos vender más, pero seguimos trabajando con las prácticas de siempre, lamentablemente.
Correcto. ¿Y un ejemplo práctico, aparte de este, tendrías para indicarnos sobre la aplicación de pensamiento estratégico Sí, mira, en general, justo uno cuando entra en en esta... forma holística, digamos, ¿no? Correcto. Fíjate que el pensamiento estratégico, Lucho, hay que enfocarlo siempre desde la óptica de dos situaciones posibles, ¿no? El hecho que tú, por ejemplo, te lances con un emprendimiento particular y de pronto tu emprendimiento tenga mayor posibilidad, pues, de éxito en el mercado. Y lo segundo, las situaciones cotidianas que vivimos en el día a día. Esas situaciones cotidianas a las que les tenemos que poner todas estas características precisamente para que podamos llevar una mejor decisión. Entonces podemos ubicarnos en nuevos contextos. Quizás el segundo es lo que nos ocupa a todos en el día a día, evidentemente para superar de una mejor manera estas situaciones cotidianas, ¿no? Entonces imagínate que nosotros tenemos hoy la posibilidad de un ascenso. Un ascenso, imagínate que hay dos candidatos. Una persona que tiene 8 años en la empresa, que la conoce muy bien. Y uno está en el equipo decisora. El primer candidato es una persona que la conoce bien en la empresa, y es una persona que se conoce con todo el mundo, ¿ah? Una persona muy amigable. Pero el segundo candidato a ese ascenso es una persona que ingresó hace 2 años a la empresa. Hace 2 años nomás. Bueno, y es una persona que, sin embargo, a diferencia del primero, sí, este segundo ha generado siempre decisiones que lo han llevado a sobresalir. El primero era más estándar, el segundo generaba acciones mucho más contundentes en cuanto al resultado. La pregunta es, ¿a quién ascendemos y por qué? Esto, fíjate que es una decisión muy cotidiana, muy del día a día, y tenemos una persona de 8 años con un rendimiento estándar, se conoce a todo el mundo, y el segundo es un segundo candidato con 2 años de antigüedad en la empresa, pero tiene resultados sobresalientes. Uno, a la luz de lo que estoy comentando, se apostaría por el segundo, y claramente por el segundo, ¿no? Y fíjate que cuando yo en el curso de pensamiento estratégico comparto este caso, no doy más datos. ¿Ah? Yo no digo a qué área pertenece el ascenso, ni en qué tipo de empresa ocurrió esto, porque es un caso real. ¿Ah? Sino que simplemente lo planteo así para que el participante identifique, y claro, los pormenores que tiene que analizar para poder elegir correctamente. Y aquí lo que buscamos no es que claramente pues uno defienda la idea del primero o el segundo nomás, sino que por qué elegiría al primero o al segundo. Y ahí viene casualmente esta capacidad de pensamiento estratégico. Y aquí quiero remarcar algo importantísimo en este caso y en las diferentes situaciones que tenemos que enfrentar. ¿Cuál es el impacto de nuestra decisión? Y las dos alternativas, o sea, elegir al primero o elegir al segundo candidato, pues le genera impacto a la organización. Si yo eligiera al segundo, por ejemplo, a ese de 2 años, hoy al día siguiente vas a tener a la empresa sublevada porque no se va a sentir mal solamente el primero, que tiene 8 años, sino todos los que tienen 7, 8, 10 años en la empresa, ¿qué van a decir? Uy, acá se está preponderando a los que recién ingresan, ¿qué va a pasar con los que tenemos más años en la empresa, no? Bueno, y si yo elijo al primero, a veces se desestima esto. Fíjate que tenemos una personita como el segundo, esas personitas que abren puertas rápidamente, son talentazos, ¿no? Lo frené. Con la decisión, lo frené. Entonces, si yo no manejo eso, Lucho, si no manejo el impacto que genera la decisión, pues puedo generar un harakiri en mi empresa. Porque puede haber, evidentemente, una consecuencia muy nociva, pero muy nociva. Entonces, a lo que vamos aquí es que tenemos que tomar una decisión, pero tenemos que también tener en cuenta el impacto de tomar la decisión. Y claramente, situaciones como estas, el directivo, la directiva, ejecutivo, ejecutiva, tienen que tomar en cuenta ese impacto. Esto ocurrió, fíjate, en la vida real en una empresa cervecera. Y cuando el número uno de la empresa comentó esta historia, pues él dijo que este caso era para el ámbito comercial. Le tocó decidir por un ascenso, digamos, en un cargo, en un área comercial. Y claramente, en un escenario cervecero, donde las empresas han terminado comprándose unas a otras y a quedar pocas cerveceras en el mundo, pues claramente era el segundo. Pero fíjate lo que él dijo, ¿no? Yo salí literalmente con las dos personas abrazadas a comunicar al mundo, o sea, a mi empresa, mi decisión. ¿Y por qué? Porque yo elegí al segundo, porque necesitábamos resultados inmediatos en un contexto nuestro, comercialmente hablando. Pero tuve que moldear muy bien ese impacto que iba a generar, porque iba a generar evidentemente una incertidumbre, una reacción negativa en la empresa, en el clima laboral. Y lo que se dijo ese día fue que hemos decidido por el segundo candidato, precisamente por la necesidad de la empresa.
pero hemos hecho una coordinación con el área corporativa de recursos humanos para que a partir del siguiente trimestre tengamos un desarrollo de competencias a futuro para que cualquier persona de 2, 5, 8, 10 años esté en condiciones similares de ascender. A eso nos referimos con esa visión global. Y no solamente a decidir con el hígado, no a decidir porque ese primer candidato es mi pata, con el juego de la pichanguita de los jueves, ¿ah? Entonces, no, sino claramente tenemos que tener una visión más holística, ¿no? Tiene que ver con las competencias, tiene que ver con lo que tú quieres y tiene que ver esta persona cómo gatilla el resultado que tú quieres esperar, ¿no? Pero por otro lado, también me parece interesante la respuesta, la reacción del gerente, en el cual el clima laboral es muy importante, ¿no? Y Sí. entonces al margen de la decisión que toma, tiene que ver cómo lo dices, ¿no? Cómo lo comunicas, y en ese caso lo comunicó muy bien. Edison, una última pregunta. ¿Qué sugerencias le das a la gente de ventas, a la gente comercial, para que puedan desarrollar el pensamiento estratégico en esta área? ¿Qué le Oye, sugerirías? ¿Qué consejo sí, le darías? ¿Qué hoja de ruta le sí, darías? sí, a ver, primero conectarse con lo que el mundo de hoy demanda, ¿no? Fíjate que estamos en un escenario, digamos, ya inmerso en lo que es la transformación digital y debemos asumirlo así. Estudios casualmente diversos, yo tomo en cuenta uno de los últimos que se ha hecho en el año 2020 por Pricewaterhouse, que da cuenta de las capacidades que todos tenemos que impulsar para contribuir mejor en esta era de la transformación digital. Y fíjate qué interesante porque ahí no dice roles, no dice un cargo, no dice algunas empresas, no. Dice capacidades que todos tenemos que impulsar. Y ahí están el equipo comercial, por supuesto. Y quiero destacar tres en particular. Y fíjate que lo hemos venido comentando en línea con el pensamiento estratégico. Pensamiento crítico. Y esto es muy importante. Hay que cuestionar. Ya las prácticas de venta de siempre tienen que ir dando paso, evidentemente, a ingredientes adicionales para propiciar una mejor venta. Los datos ahí tienen un papel fundamental precisamente para poder tener mayor probabilidad de éxito en estas campañas comerciales, ¿no? Entonces ese pensamiento crítico es fundamental. Recordemos al filósofo Leono de los Thundercats, si algunos recuerdan, que tenía una frase célebre que decía, quiero ver más allá de lo evidente. Eso necesitamos, ¿eh? No ver, pues tener la capacidad de ver más de lo que ven los demás, ¿no? A eso tenemos que ir. Pero si vamos a Quiero ver repetir más lo allá de mismo, lo evidente, ¿no? porque si vemos lo mismo los demás, Algo similar decía Deming, ¿no? Deming, el de la mejora continua de sí, calidad sí, total, decía, para mi religión, creo en Dios. Para el resto, datos. sí, sí, de hecho, Súper alusivo. propicio y muy adecuado ese pensamiento, ese mensaje, Lucho, en este momento. Entonces, el pensamiento crítico. El segundo es el pensamiento adaptativo. Estamos inmersos en un proceso de cambio, escenario dinámico, y esto va a seguir casualmente en esta era, incorporando nuevos modelos porque tenemos que hacerlo. Porque si nuestro Así es. competidor sí está leyendo muy bien las necesidades de tu cliente y está generando cambios en su modelo para llegar mejor a él, y tú no, game over, ¿verdad? Muy pronto va a estar fuera del juego. Entonces, pensamiento adaptativo, es muy importante sumarle prácticas precisamente en ese sentido, ¿no? Y ahora sumarle también el tema de aprendizaje cognitivo en esa línea, que ahora casualmente con mucha lectura de redes sociales, por ejemplo, algoritmos, tú puedes saber el sesgo cognitivo de las personas. O sea, tú puedes saber que Lucho Bailey tiene el sesgo cognitivo endogrupal, que Edison Medina tiene el sesgo cognitivo de autoridad. ¿Para qué? Para que tu campaña de marketing esté muy focalizada a uno u otro cliente. Y esto no es que tú vas a llamar a los clientes, señor Lucho, ¿qué sesgo cognitivo tiene usted? No, ya no, eso es pasado. Y ni siquiera las personas lo saben, ¿no? Pero con algoritmos y lectura de redes sociales, uno puede saber eso, ¿no? Y tercero, muy importante, y lo hemos venido comentando también, el ser capaz de filtrar información relevante. ¿Para qué? Para que apoye tu toma de decisiones. Hoy, Exacto. fíjate todavía en las áreas de marketing, en las áreas comerciales, estamos lanzando una campaña, bueno, porque hay presión de centralizar una campaña. Y tomo de base probablemente algo similar que hice el año pasado o algo similar que veo en el mercado y la lanzo, ¿no? Y con datos estoy presentando a la gerencia cómo me fue. Pues cuando claramente en esta era los datos deben configurarte la campaña. Entonces Tal tenemos que hacer cual. un vuelco precisamente en esos aspectos. Y estos tres elementos, fíjense, son el resultado de más, evidentemente, pero traigo en este momento tu inquietud, Lucho, porque necesitamos nosotros cambiar esas prácticas. Y el equipo comercial, yo recomendaría, evidentemente, fortalecer esas tres ahora en su función para aspirar nuevamente a lo que todos queremos, ¿no? Vender más, ¿no?
Excelente, Edison. Agradecemos a Edison Medina por su importante aporte en el pensamiento estratégico, brújula de las decisiones. Te damos las gracias y te estamos comprometiendo para una nueva entrevista. Muy agradecido por tu tiempo, Gusto, Edison. con mucho gusto, Lucho, un placer. A la distancia, un abrazo, chao. Un abrazo, estimados amigos. Nos vemos en la próxima edición del próximo jueves a las 7 de la noche. Muy agradecido.